Y minasan konnichiwa. Bueno, voy a grabar este video para contarles rápidamente en qué consiste el examen, el Norio Kushikenen, el N5 esta vez, ¿no? El primero de los exámenes internacionales. N5 es el más sencillo, el N1 es el más difícil, va subiendo el nivel. En pantalla tenemos al primer modelo de N5 que vamos a hacer. Este primer modelo, la idea es que se lo tomen de manera relajada para conocer el examen, para probar cómo es, ¿no? Para ver qué dudas surgen también del funcionamiento del examen en sí, ¿no? Así que háganlo de esa manera, digamos, no se lo tomen como con mucha presión, pero aprovechen para conocer el examen, ¿no? En este primer encuentro. La fotocopia acá arriba de todo dice Mogishken. Mogishken es justamente un examen modelo. El examen arranca siempre con esta primera sección. Dice Gengo Chishiki, conocimientos del idioma, y entre paréntesis dice Moji Goi. Moji es letras, caracteres, Goi es vocabulario. Esta primera sección del examen evalúa esas dos cosas, esos dos aspectos, y 25 分. Se hacen 25 minutos. Hay que realizar esta parte en 25 minutos. Tenemos 8 modelos por delante, así que en este modelo no hace falta que se tomen el tiempo, pero más adelante vamos a ir tratando de ir tomándolos cada vez con más seriedad y los últimos los vamos a hacer como si se tratara del examen real, ¿no? Así vemos efectivamente qué pasa. Vamos a ir anotando los puntajes igual que vayan sacando en cada uno de los modelos. Así vamos viendo si hay un progreso o no en base a las prácticas y esas cuestiones. Entonces, Mondai Ichi, el primer Mondai de la sección de vocabulario y letras es de kanji. Nos ponen un kanji subrayado, tenemos que elegir cuál sería la lectura apropiada para esa palabra. En este caso puntual de Mondai Ichi, no muchas veces, pero después tenemos un Mondai, que es el que sigue, que es Mondai Ni, que es al revés. Entonces nos dan la palabra en hiragana y elegir, bueno, en este caso, por ejemplo, cómo se escribe esa palabra en katakana. En el 14 también, katakana. Pero después, por ejemplo, en el 15 nos pone shiroi, tenemos que elegir con qué kanji escribiríamos la palabra blanco. Pero como les decía recién, ojo porque hay palabras que suenan igual, pero que se escriben con kanjis diferentes y depende un poco del contexto, ¿no? De qué palabra es la necesaria. Por ejemplo, hi puede ser día, hi puede ser fuego, en el 5 están ambos kanji, así que habría que ver dependiendo del contexto cuál es el kanji necesario, ¿no? No alcanza solo con leerlo subrayado y elegir. En muchos casos sí, pero puede que no en todos. En Mondai-san ya tenemos un ejercicio de vocabulario en sí, es decir, nos piden que elijamos una palabra que complete a esa frase. Entonces uno, entendiendo la frase en general, tiene que detectar qué palabra es necesaria, cuál tiene sentido, ¿no? Con cuál adjetivo puedo describir un lugar, por ejemplo. Dentro de las opciones, una fecha, ahí veo que aparece. ¿Cuál es el verbo apropiado para hablar de cuánto se tarda en llegar a algún lugar, ¿no? Eso, ¿no? Elegir palabras apropiadas para cada frase. Onda y on, en el cuarto ejercicio tenemos un ejercicio en donde nos dan una frase subrayada. Esta frase que está subrayada la leemos y después tenemos que, dentro de las 4 opciones que hay abajo, encontrar la frase que dice lo mismo, pero en otras palabras. Es decir, parafrasear lo que está arriba. Eso tenemos que hacer en este ejercicio, que es el último de los ejercicios de vocabulario de N5. Normalmente, cuando se termina esa sección en el examen oficial, se hace un receso y después se vuelve a entrar al aula para hacer la siguiente parte. Siguiente parte del N5 dice lo mismo, ¿no? Gengo Chishiki, conocimientos del lenguaje, pero esta vez, entre paréntesis, Bunpo, gramáticas. Y Dokkai, ¿no? También. Dokkai, lecturas, ¿no? Comprensión lectora. Tenemos sección de esta actividad, esta sección del examen dura 50 minutos. Es la más larga. En Mondaichi, por ejemplo, arranca pidiéndonos partículas, ¿no? ¿Con qué partículas completaríamos en cada caso? Después del 5 al 7 veo que está preguntando qué palabras para preguntar se usarían en cada caso. En el 8, en el 9 en el 10 también nos está tirando adjetivos y o adjetivos na, cómo los usarían, hay que agregarles algo, o sea, dentro de las opciones la que tiene o no ha agregado algo, qué cosa hace falta, cómo estaría bien expresado. Aparecen adverbios también, estoy viendo adjetivos conjugados, estoy viendo verbos conjugados. En esta sección de gramática no solo se evalúan conjugaciones, sino también, por ejemplo, dentro de tal estructura, ¿cómo tiene que estar el verbo antes? ¿Cómo tiene que estar el verbo antes del maeni, por ejemplo? ¿Cómo tiene que estar el verbo antes del ato de? Y así, ¿no?
elegir al verbo conjugado de la forma apropiada para que encaje en esa frase que nos están dando. De esa manera se evalúa en principio la gramática. Mondaini es el ejercicio de estrellitas odiado por mucha gente, a mí me parece re divertido, igual es uno de los más divertidos del examen. Es un ejercicio en donde tenemos una estrellita, ¿no? Tenemos una frase que está sin terminar y tenemos un espacio señalado con una estrellita. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenar estas palabras, todas forman parte de la oración, tendrían que estar en alguno de estos renglones cada una de estas palabras, las ordenamos y la respuesta correcta es elegir la palabra que ocupa el espacio de la estrella. ¿No? Yo ordeno esta frase en estos renglones y la palabra que termine escribiendo acá en la estrellita, esa es la respuesta correcta para este ejercicio. Así que finalmente habría que elegir como respuesta correcta a esa palabra. Les recomiendo cuando resuelvan estos ejercicios en los modelos de examen poner los números sobre los renglones. No elijan solamente la que elegirían de respuesta, pongan los números sobre los renglones porque así después cuando corregimos pueden chequear qué habían pensado ustedes y si hay algún error, cómo es el orden real de cada frase, ¿no? Así que anótense los números sobre los renglones. Mondai-san es el último de los ejercicios de gramática. En Mondai-san nos dan un texto a veces o dos textos, en este caso hay dos textos muy cortitos, en donde faltan conectores o finales de frase, ¿no? Entonces tenemos que elegir partículas también muchas veces, adverbios. Tenemos que elegir cómo completaríamos el espacio que falta con las opciones que nos dan acá abajo, ¿no? Por ejemplo, en el 22 hay que terminar la frase, ¿no? Entonces leemos las opciones en el 22, tenemos que elegir una de estas que sería la apropiada en base a la información que nos da esta frase. Recomendación y cuidado, ¿no? No es solo en base a la información que nos da esta frase, también lean la frase que sigue siempre, aunque sea, ¿no? Como para saber qué tipo de conexión hay entre la primera frase y la segunda. Se agrega información, se hace un contraste, habría que pensar que hay que poner un pero entonces, ¿no? Es como que hay que tratar de pensar cuál es el conector más apropiado para cada frase, ¿no? Cuando falta el conector, sobre todo. Y después ya en Mondaion seguimos la misma sección, no se divide esto, pero ya arranca el Dokai, que es la comprensión lectora. Entonces tenemos que leer algunos textos y responder a preguntas. Por ejemplo, nos dan este texto y tenemos abajo una pregunta sobre el texto para responder. Después nos dan este texto que parece un cartel informativo de una cafetería, nos dan otra pregunta para responder, ¿no? ¿Cuánto nos sale en tal y tal contexto según el cartel? Tenemos otro cartel, ¿no? Otro cartel más, tenemos una pregunta respecto a la información de ese cartel. Mondaigo, acá cambia un poquito el Mondai seguramente porque la dinámica es la misma, pero capaz que el texto es más largo o tiene más preguntas. Los primeros son cortitos de una pregunta sola y se van agregando algunos con algunas preguntas más. Por ejemplo, este tiene dos preguntas. Un texto con dos preguntas, una carta parecida. Y finalmente este es el último ejercicio, ¿no? Mondairoku. Este es el ejercicio de lectura de búsqueda de información. Nos dan un contexto y nos presentan información. Por ejemplo, acá estas tablas. Y acá tenemos las opciones finalmente abajo. En este caso es así. A veces pasa que es así, a veces también son dos páginas. Entonces el contexto está a la izquierda y en la página de la derecha está el cartelito en donde uno tiene que buscar la información para responder a esa pregunta. Siempre hay un personaje, ¿no? Como tal persona, es alumno de tal institución, cursa de tal hora a tal hora, quiere hacer un deporte. Bueno, ¿cuáles de estos deportes de este gimnasio podría ir? Vemos la información de cada deporte y nos fijamos en las horas, los días, los precios a veces también, y vemos cuándo puede. Es ese estilo de resolución, ese estilo de ejercicio. Y finalmente tenemos el Chokai, la última sección del examen. Obviamente cuando se termina la anterior, se hace un receso también, se descansa fuera del aula y se vuelve a ingresar para Chokai. Chokai es el último de las secciones y es un momento de mucha concentración, ¿no? Porque Chokai se pone el CD, el CD arranca, se termina el CD y entregamos la hoja. Tengan en cuenta que el Chokai no repite audios, solo repite las preguntas. Nos hace la pregunta, se escucha el audio para resolverla, se repite nuevamente la pregunta y uno elige. Si se llegó a olvidar la pregunta, la puede escuchar de vuelta al principio. Pero presten mucha atención a la pregunta de entrada, ¿no? Porque escuchar a la pregunta al final no suele ser bueno, ¿no? Porque uno tiene que escuchar el audio ya atento a qué es lo que tiene que pescar de lo que está sucediendo ahí. Así que
Eso, ¿no? En cuanto a los audios, les recomiendo siempre prestarle mucha atención en la pregunta, ¿no? Sobre quién pregunta. Porque siempre hablan dos personas, ¿no? Un chico y una chica, ¿no? Entonces la pregunta es en base a la opinión del chico o la de la chica, ¿no? Porque capaz que ambos dan su opinión. Siempre prestar atención sobre quién se pregunta. 30 minutos dura el Chokai, pero es la duración del CD, así que ahí no hay mucho que hacer. Les cuento rápidamente más o menos en qué consiste eh, los ejercicios de Chokai. Yo después les voy a mandar videos en donde trabajo específicamente con cada uno de estos ejercicios, les cuento específicamente de qué se trata cada uno y analizamos además cada ejercicio de los que salen en ese video que tengo preparado para ustedes. Pero en principio les cuento rápidamente cómo es cada ejercicio para que puedan encarar este primer modelo y puedan resolver el ejercicio de audio también, ¿no? Sin problemas. En Mondaichi nos dan 4 imágenes, ¿no? Nos van a hacer una pregunta, vamos a escuchar una charla y tenemos que elegir cuál es la imagen que responde a la pregunta. En el examen oficial siempre va a haber un ejemplo para cada Mondai, ¿no? Para cada ejercicio de Chokai, del audio. Primero se escucha la consigna del ejercicio, por ejemplo, de Mondaichi, después suena el Rei, el ejemplo, y después ya arranca con Ichiban, Niban, Sanban, es decir, todas las preguntas que forman parte de ese Mondai. Acá en este modelo, por lo que veo, arranca de una, ¿no? Directo va al ejercicio de Ichiban, es como que al ser un modelo asume que uno más o menos ya sabe de qué se trata. Bueno, como verán en todos los ejercicios de este Mondai, tenemos dibujitos en el 4 y oraciones, nos tenemos que ir eligiendo cuál de las opciones responde a la pregunta según lo que escuchamos en el diálogo. En Mondai Ni es muy parecido, ¿no? También vamos a escuchar una pregunta, después vamos a escuchar una charla y después tenemos que elegir del 1 al 4 cuál es la opción que nos parece la más apropiada según lo que escuchamos. Por ejemplo, tenemos locaciones, cuál mochila compra la persona, tenemos unas oraciones con números. En Mondai-san, en este ejercicio nos vamos a encontrar con dibujos también y hay una persona con una flecha. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué dice la persona de la flecha, ¿no? En esa situación? Entonces, nos van a leer tres posibilidades, ¿no? Tres cosas que podría decir esa persona. Nosotros tenemos que elegir cuál es la más apropiada según lo que vemos que es el contexto en el dibujito. Entonces así, ¿no? Nos dan distintos contextos, vamos a escuchar frases, ¿no? Acá hay alguien pidiendo un pan, ¿no? Entonces, ¿cómo haría para pedir eso, ¿no? Alguien parece estar pidiendo prestado un libro, ¿cómo haría para pedir eso, ¿no? ¿Cómo haríamos para despedirnos en un viaje o para recibir? Para recibir a la persona, me parece que la está recibiendo, ¿no? Eso, básicamente, ¿no? Tenemos que escuchar las opciones posibles y elegir una. Y en Mondaion pasa algo similar. Lo que pasa es que esta vez no va a haber dibujitos. En Mondaion tenemos ahí Ichiban, Niban, Sanban, Yonban, ¿no? Acá simplemente pueden anotar el número en lápiz. En los modelos pueden escribir, pueden anotar todo por acá en el papelito. O sea, se pueden imprimir. Si no se imprimen la hoja de respuestas, a eso voy. Porque hay una hoja de respuestas para imprimir que lo pueden hacer si quieren y pueden pasar las respuestas ahí. Pero si no quieren, no hace falta. En los modelos pueden simplemente seleccionar las opciones en el cuadernillo de ejercicios en sí y después pasarlas al formulario de respuestas que les va a autocorregir el examen y les va a dar el puntaje. Eso también nos va a quedar a modo de registro de cómo fue evolucionando cada parte y además nos va a dar el valor de cada sección, lo cual está bueno también saber. Bueno, entonces en este Mondaion, en el cuarto ejercicio, lo que vamos a hacer es escuchar una frase. Nos dicen una frase. Seguido de eso vamos a escuchar tres opciones como posibles respuestas de esa frase y tenemos que elegir cuál responde mejor a esa frase. Vamos a escuchar respuestas que no tienen nada que ver y una de las respuestas va a ser la más apropiada, la que más encaja con eso que nos acaban de decir. Y listo, ahí se terminaría el primer modelo de examen, ¿no? Se terminaría el Chokai y se terminaría el examen por completo. Les muestro también de qué se trata el cuadernillo de respuestas del examen, ¿no? En el cuadernillo de respuestas, o sea, el examen viene, nos entregan un cuadernillo con las actividades que son como las de este modelo, ¿no? El cuadernillo con todos los ejercicios y además nos dan un troquelado, que es esta hojita que está en pantalla. Nos entregan hojas de respuestas para las tres secciones, ¿no? Por ejemplo, acá dice, Enugo, Kengo, Chisiki, Mojigoi, entre paréntesis, ¿no? Letras y vocabulario. Así que esta es la hoja de respuestas que vamos a utilizar para las respuestas del ejercicio de la sección de vocabulario y letras. Fíjense, en Mondaichi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos el número de Mondai y el número de ejercicio dentro de ese Mondai. Así que también uno se puede guiar, ¿no? Porque los números obviamente que corresponden. Pero tengan en cuenta que cada sección del examen resetea el número, ¿no? Por ejemplo,
en este modelo hay 35 ejercicios de vocabulario y en el de gramática, bueno, ya en la sección de gramática y lecturas vuelve al 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 en la sección de gramáticas. Acá tenemos, ¿no? Bunpo, Dokkai. Bunpo, gramática, Dokkai, comprensión lectora, ¿no? Así que esta sería la hojita de esa sección del examen también. ¿Cómo marcamos la respuesta? Pintamos el numerito, ¿no? Acá tenemos ejemplos de cómo hacerlo bien, ¿no? Esta es la manera de hacerlo bien, la que está acá a la izquierda, ¿no? Hay que pintar todo el circulito con lápiz, ¿no? Pintamos bien el número de ejercicio, el número de respuesta que creemos correcto. Después dice, bueno, ¿cómo no se pinta? Dejándolo en blanco, haciendo un tilde, haciendo una cruz, mamarrachando, haciendo una raya, haciendo que se pinte pero muy suave. No lo va a tomar la máquina que corrige, ¿no? ¿Se puede borrar y cambiar? Sí, se puede. Por eso justamente la máquina va a tomar la opción bien marcada, ¿no? Así que hay que pasar y marcar bien la respuesta. Y finalmente tenemos Choukai, que sería la hoja de respuestas que corresponde al audio, a la compresión auditiva. Bueno, esos serían las hojas de respuestas. El tema de las respuestas, el pasaje de respuestas en el examen, ¿no? También es todo un tema. Podemos charlar un poquito de eso también. La idea era hacer un video breve, pero al final no fue tan breve, perdón. Pero bueno, son varias cosas a tener en cuenta en el examen. De todos modos, vamos a estar charlando mucho de esto en los siguientes meses, ¿no? El examen, como les decía antes, tiene un tiempo, no está cronometrado básicamente. Empieza una hora, termina otra. Así que dentro de ese tiempo hay que resolver todo. Y eso incluye también el pasaje de respuestas a la hoja de respuestas. Así que uno tiene que decidir si va a ir anotando las respuestas que elige a medida que avanza con el examen o si va a resolver todo el examen y va a hacer el pasaje de respuestas al final. Eso es una cuestión de comodidad y de cómo manejen ustedes ese día los nervios, cómo crean que sea mejor para ustedes para ese día, cómo se sienten en general con los exámenes también, no sé, hay gente que la pasa mal, gente que es normal, gente que no tiene problema, ¿no? En base a eso, cada uno va a tener que tomar la decisión de cómo organizarse, ¿no? Lo bueno es que tenemos 8 modelos por delante, entonces estos 8 modelos les van a servir para saber bastante cómo se siente hacer el examen. Así que en principio vamos a hacerlos un poquito más relajadamente, después los vamos a empezar a cronometrar para que se sientan más como el examen oficial y finalmente los vamos a tratar de hacer exactamente igual al examen, es decir, en un mismo día, tratar de organizarse y hacer todo en un mismo día, ¿no? Para incluso testear cómo se siente el cansancio mental del examen. Así que bueno, eso también es algo que los invito a pensar en base a la experiencia que vayan acumulando haciendo estos modelos de examen, ¿no? Vayan pensando de qué manera les parece que es mejor resolverlo para ustedes. Yo lo que suelo hacer en estos exámenes es marcar en ambos, o sea, en el cuadernillo marcar la respuesta en el cuadernillo de ejercicios y marcarla al mismo tiempo en la hoja de respuestas también, ¿no? Como que pinto ambos, voy pintando ambos y si después me sobra tiempo al final del examen, bueno, voy al cuadernillo y reviso. Y si quiero cambiar alguna, la cambio y cambio en el papel de respuestas, ¿no? Algo súper importante también, que presten mucha atención en el pasaje de las respuestas, porque de repente, ¿no? Un ejercicio que se complica y uno dice, bueno, lo dejo para después. Como poderse se puede, pero ojo cuando continúen con el pasaje de respuesta, pues ya veo que dejan un ejercicio para después pero no dejan el espacio en la hoja de respuestas, ¿no? Entonces les empieza a quedar todas las respuestas corridas, eso sería un desastre fatal, ¿no? Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Traten de estar lo más tranquilos que puedan y ser muy, muy organizados con lo que hacen. Quizás, como les decía, ir con una decisión tomada en cómo van a manejar el pasaje de respuestas y la resolución del examen. Como que en los últimos modelos que hagamos traten de decidir, de definir una postura en base a eso, cosa de practicar ya hacerlo de esa manera y ir también seguros con eso al examen. Por ahora esto es todo lo que se me ocurre que les quiero comentar del examen y recomendar, ¿no? En base al examen y a esto que tenemos por delante, que es un trabajo bastante arduo en lo que nos queda del año y de mucha práctica. Me gustaría que siempre también cuando hagan los modelos de examen traten de encararlos como esto, ¿no? Como un aprendizaje más. Entonces, hagan el examen, pero tengan un resaltador a mano o algo, un color a mano, marquen todo lo que les genere dudas. Toda palabra, toda gramática, toda partícula, lo que sea que a ustedes les genera dudas, déjenlo marcado. Mientras hacen el examen, no lo busquen en el momento, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Hagan el examen, así vemos cómo les va con los puntos y todo, dónde hay errores, etcétera, pero márquense todo lo que les genera dudas, porque así en la corrección lo traen al aula o me mandan fotos de los lugares en donde tienen dudas, ¿no? Los lugares en donde no se entendió bien. Con todo eso me gustaría ir armando videos también de dudas
o ir armando Quizlets también de repaso de vocabulario de kanji que generó duda en muchos. Así que manden, ¿no? Manden al grupo que hicimos de WhatsApp, además de preparación de N5, porque capaz la duda de una persona le sirve a muchos. Eso, ¿no? Somos un equipo hasta lo que queda para el examen, así que tratemos de trabajar en equipo y también eso, ¿no? No atrasarse. Tener un equipo también es bueno para no atrasarse. Todas las semanas va a haber actividades para hacer, así que traten como puedan, lo que más puedan, de no atrasarse, porque si no se va a hacer una bola bárbara. Así que traten de llevar adelante lo más ordenado posible esto. Pueden, por ejemplo, también hacerse un Excel personal y ir copiando los mensajes que yo les voy mandando al WhatsApp, que en general van a ser links, cosas para resolver, videos para ver, ¿no? Entonces, se los pueden ir pasando ahí y vayan tildando los que ya hicieron, y los que no hicieron al menos los tienen ahí guardados en la lista y no se les escapan, ¿no? Pues si no después se puede hacer un lío bárbaro. Si bien la idea sería que todos en la semana, en algún día de la semana, hagamos lo que es para esa semana, traten también de ustedes, si saben que se les complica, ir organizándose de alguna manera para no desperdiciar ninguna de las prácticas, ¿no? En este camino, en estos pasos que vamos a llevar adelante hasta el N5. Así que bueno, Kanbatte Kudasai. Espero que den lo mejor de ustedes, ¿no? Hagan lo que más puedan. Y bueno, cualquier duda siempre escríbanme. Nos vemos en el próximo video. Matane.